Muy buenas tardes, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Los saluda Alan Rivera, soy periodista y esta tarde estaré con ustedes como moderador de este importante foro en el cual se va a discutir un tema fundamental. El título de este foro es Dictadura en Bolivia, testimonio de perseguidos, presos y exiliados políticos. Vamos a iniciar este trascendental evento con las palabras del presidente del instituto, el periodista y exalcalde de Miami, don Tomás Regalado. Muchas gracias, Alan, y muy buenas tardes a todos, a este panel extraordinario, a todos los que están conectados, a todos los que se conectan con los que están conectados. Y básicamente es algo que es muy simple, pero quizás muchos todavía no quieren comprender que cuando un gobierno persigue a los que piensan, a los que se expresan diferente a los de la cúpula de poder, es una dictadura. Cuando un gobierno encarcela a quienes consideran sus enemigos y a quien considera que serían sus enemigos en el futuro, es una dictadura. Cuando un gobierno obliga a sus residentes a escapar al exilio, es una dictadura. Cuando un gobierno trata de escribir y reescribir la historia y crear una realidad paralela que no existe, pero que repiten continuamente, es una dictadura. Todo esto está pasando en Cuba y todo esto está pasando en Bolivia. Por eso, Alan presentaba este foro con el nombre de Dictadura en Bolivia, porque realmente, inequívocamente, lo que hay en Bolivia es una dictadura. Y por eso hoy van a escuchar, les informamos a aquellos que están todos conectados, no solamente opiniones, sino testimonios, testimonios de perseguidos, testimonios de presos, testimonios de exilados, testimonios que son irrefutables. Este foro quisiéramos que fuera un homenaje al pueblo de Bolivia que salió a las calles para deshacerse del dictador que después entró por la puerta de atrás engañando a este pueblo. Esperamos que este foro que es tan importante en estos momentos tan cruciales para la América Latina, sirva para devolverle la esperanza, devolverle las calles, las ciudades y la nación al hermano pueblo de Bolivia. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, don Tomás Regalado, por sus importantes, trascendentales palabras. Vamos a dar paso ahora a la exposición del señor Hugo Carvajal Donoso. Él es sociólogo, es exministro de Educación de Bolivia y actualmente está refugiado en España. Vamos a escuchar su testimonio y sus palabras sobre este tema por 5 minutos. Adelante. Muy bien. Bueno, un gran saludo a todos y agradecer esta oportunidad para rememorar, recordar permanentemente de lo que en este momento está aconteciendo con todos los exiliados bolivianos en todo el mundo. Decirles de que yo salí de Bolivia en febrero del año 2009. Salimos junto con otros ex colegas ministros y tomamos esta decisión porque claramente pudimos presenciar en el país y constatar de que no había posibilidad de un debido proceso. El Estado de Derecho en Bolivia no existe y tanto los tribunales de justicia como los operadores en la Fiscalía, en el Ministerio Público, estaban claramente ya totalmente copados por el régimen de Evo Morales en esa época y pudimos claramente establecer de que era imposible defenderse en esas condiciones y por eso es que junto con
colega Guido Áñez y Jorge Torres, tomamos la decisión de que al no haber la posibilidad mínima de que tengamos una justicia en el país, al no haber los jueces apropiados, al no haber en definitiva la posibilidad de un debido proceso, decidimos tomar el camino del exilio. Esto claramente grafica que en Bolivia no tenemos una democracia, no vamos a hablar de democracia plena, ni mucho menos, porque lo que se ha producido desde que Evo Morales llega al poder y se instala en 2006 es un desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Es eso lo que hemos podido presenciar todos los bolivianos, todo el proceso acumulado de luchas sociales, de movilidad social en el país, de desarrollo económico y todo el proceso de fortalecimiento gradual de las instituciones en democracia, con luces y sombras, obviamente, con avances y retrocesos de acuerdo a los gobiernos y a las épocas, ha sido totalmente desvirtuado por lo que se ha comenzado a instalar desde el 2006, un régimen intolerante que no supo respetar la pluralidad política y partidaria en el país de una manera adecuada y correcta. Se encargó de judicializar la política, de perseguir al adversario político a través del servilismo de la justicia y de los jueces, y esto es uno de los aspectos que se presencia claramente y se puede constatar en Bolivia, pero que también lastimosamente se está generalizando en Latinoamérica. Es decir, que este es un factor que debe ser seriamente analizado por Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos y por cuánto tribunal que quiera defender los derechos humanos, los estados de derecho en América Latina, en este caso concreto en Bolivia, deben ser denunciados. Claramente, hoy tenemos en Bolivia una muestra más de que el régimen continúa, el régimen evista, el masismo continúa desvirtuando la realidad, tratando de ignorar y de invalidar la realidad y tratando de cambiar el relato de los acontecimientos históricos. Claramente ahora se quiere incluso manipular a la Universidad de Salamanca, como lo hicieran en el pasado, unos meses atrás, con lo que fue un supuesto informe de la Universidad ¿no es cierto?, del Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, cuando después se pudo comprobar que no fue la universidad, sino un pequeño núcleo ligado a grupos de intereses del socialismo del siglo XXI o del núcleo bolivariano del Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, y ahora vemos cómo la Universidad de Salamanca también es utilizada como fachada, cuando en realidad es un pequeño grupo el que obedece a estos factores políticos, ideológicos, que no están por los cauces democráticos, sino lo que quieren es claramente reforzar relatos, actitudes autoritarias en nuestros países. Entonces, lo que yo debo señalar y decir es de que Bolivia no tenemos democracia, tenemos una desvirtuación de la justicia y tenemos lastimosamente una concentración del poder en el presidencialismo, en un partido político que claramente se viene manifestando como un régimen autoritario. Muchísimas gracias al sociólogo Hugo Carvajal por su excelente exposición y además por su puntualidad en el uso del tiempo. Vamos a pasar ahora a presentar a Sabina Cuéllar. Ella es líder y dirigente indígena campesina de Chuquisaca. Es ex asambleísta constituyente, ex gobernadora de Chuquisaca, de oposición, por supuesto, procesada injustamente. Le allanaron su domicilio y el de su hijo en julio de 2013 y fue condenada a 1 año de cárcel en agosto de 2016. Escucharemos ahora por 5 minutos su testimonio y su postura respecto al tema. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos panelistas. Que Dios que le bendigan y gracias de la entrevista. La verdad, como dice, estamos en Bolivia viviendo un triste para mí, para una madre de una mujer,
tengo hijos, tengo familia, pero la vida es triste, vivimos con este gobierno dictador de Evo Morales. Hemos estado perseguidos 12 años, hemos estado detrás de juicios, enfrentando, defendiendo a nuestro derecho libertad, pero es difícil estar oposición, no somos lo que piensa el MAS, no podemos nosotros pensar así, tanto como un dictador, sistema Cuba, comunista, socialista, eso a mí no me gusta eso. Yo quiero vivir en democracia, vivir, el que trabaja tendrá algo, pero no pueden ellos perseguirnos a todos, quienes somos oposición, quienes somos, pensamos diferente, pensamos, pero estamos perseguidos. La verdad, yo he vivido en estos momentos triste para mi familia. Soy madre, soy padre, pero he vivido todo con mi familia, con mis hijos, hemos sufrido mucho nosotros, no podíamos trabajar con arraigos, todo, pero gracias a Dios, con bendición de Dios, hemos defendido, hemos estado libres ahora. Por eso yo digo, el pueblo boliviano tiene que pensar en futuro, no podemos estar perseguidos y fabrican como fabrica el 24 de mayo. Imagínate, el MAS ha fabricado, ha desnudado a nuestros campesinos, a nuestras organizaciones, le han hecho pegar todo. Eso no es justo, eso no es democracia. Y después, como movimientos sociales, ellos han fabricado así, desnudando a nuestros indígenas originarios y a nosotros culpan. Eso no es justo. Todo con la mentira, quieren perseguirnos como el Yanine Áñez está persiguiendo a una mujer presidenta, ha estado en este tiempo, pero imagínate, perseguidos, muchas personas estamos llorando, muchas personas están sufriendo, la verdad, un triste en Bolivia, pero hemos renunciado, ha conocido la olla, ni siquiera hace caso, pero la verdad no sé a dónde estamos, no hay justicia, la justicia está totalmente tirano del MAS. La verdad a mí me preocupa, no sé dónde estudian profesionales, dónde han jurado delante de Dios para defender legalmente, lealmente, sin mentir, sin engañar, pero estamos viviendo nosotros extremadamente pena en Bolivia, todos opositores, jóvenes, mujeres, hombres, mayores, todos estamos perseguidos, no hay justicia. El único lo que dice desde arriba tiene que meter a la Sabina o tiene que meter a este joven opositor, inmediatamente meten al cárcel. La verdad, una pena para mí, triste, no sé. La verdad, Dios es grande, pero Dios tardará, pero juzgará también Dios, porque el único confío al Dios, porque ya no confío a la justicia, ya no confío a las autoridades. Lamentablemente en el Ministerio Público, imagínate, del movimiento social de Juan Evo Morales, cuántos procesos tenía, totalmente le han anulado todo, como mienten. La verdad, el pueblo, el país tiene que conocer este dictador gobierno, cómo está manejando, cómo está sufriendo la gente, cómo está migrando la juventud, profesionales, no hay empleo, no hay trabajo. Totalmente sufrimos como indígenas originarios, están usando indígenas originarios, en el nombre de indígenas originarios están alegre, felizmente los movimientos sociales, unos cuantos están millonarios volviendo, pero los Doña indígenas Sabina, originarios están sufriendo. tiene usted un minuto más para terminar su testimonio. Gracias, así es, la verdad estamos sufriendo, ojalá pueden pronunciar las autoridades internacionales, nosotros esperamos, no hay aquí en Bolivia justicia, por eso nosotros la verdad preocupados somos, ya no podemos ni salir, no hay libertad para ir algo, reclamarnos a nadie, por eso a veces sufrimos. Gracias, que Dios que le bendigan a ustedes. Muchas gracias a la señora Sabina Cuéllar, líder y dirigente indígena campesina de Chuquisaca, que además ha sido gobernadora de Chuquisaca, ex asambleísta constituyente, un testimonio realmente poderoso de lo que está ocurriendo en Bolivia desde hace varios años. Vamos a darle la palabra ahora a Fabio Vascope. Él es hermano del líder activista Mario Vascope Tonchi,
hoy preso desde el 22 de diciembre del año 2020, perseguido político por los sucesos del 2019, al igual que sus dos hermanos. Es miembro de la Resistencia Juvenil de Cochala y procesado judicialmente. Adelante, don Fabio Bascope. Bueno, no lo tenemos en este momento. Vamos a darle entonces la palabra a la doctora María Eidy Roca de Sangueza. Ella es médica boliviana con maestría en salud pública y especialista en auditoría médica, gestión hospitalaria y educación superior. También fue consultora en el Banco Mundial y otras organizaciones. Es docente universitaria y miembro de la Sociedad Boliviana de Salud Pública y el Ateneo de Medicina de Santa Cruz. Vamos a darle paso a la doctora María Eidy Roca. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Es un privilegio formar parte de este importante foro. Voy a tratar de ser eficiente en el tiempo. Como verán, tengo algunas dificultades para poder expresarme. Y tengo que decir que la debacle de la administración de justicia en Bolivia, caracterizada de forma permanente por la retardación de justicia, la corrupción, la impunidad y la falta de recursos, al presente ha transformado una justicia aletargada y poco eficaz en el más peligroso instrumento de persecución política, al servicio de un partido político que en este momento gobierna nuestro país. La justicia boliviana ha perdido su independencia, su imparcialidad y hasta la vergüenza para perseguir sin pruebas, para montar, forjar e inventar procesos aplicando como regla la detención preventiva y no así como una excepción. Se ha convertido la presunción de culpabilidad en el nuevo sistema inquisitivo penal que hoy nos convierte a todos quienes fuimos opositores o trabajamos para el gobierno transitorio en los enemigos del actual gobierno. En mi caso particular, se me acusa de actos de corrupción respecto a la atención de la pandemia cuando ejercía el cargo de ministra de Salud a raíz de la anterior autoridad, es decir, mi predecesor fue detenido por el bullado caso respiradores o ventiladores españoles. Durante mi gestión, con el concurso de especialistas reconocidos en la salud pública, buscamos la transformación de un sistema sanitario colapsado por el abandono histórico y las múltiples falencias que dejó el gobierno corrupto del señor Evo Morales durante más de 14 años. Convertí mi tarea en una labor titánica, en la que sin horario, sin descanso y en una entrega total, puse hasta mi propia salud y mi vida
por el bien colectivo. Resalto, no solo mi gestión se abocó a la atención de la pandemia, que además se sabe que se logró controlar antes de lo previsto, aplicando medidas heroicas ante la falta casi absoluta de recursos. Logramos reestructurar un Ministerio de Salud obsoleto, ineficiente, y fortalecer un sistema de salud implementando diversas estrategias innovadoras. Me contagié de COVID-19 que me dejó secuelas neurológicas, complicaciones prolongadas post-COVID, agravadas por la diabetes, la hipertensión y una cirugía cervical que yo estaba en proceso de recuperación. Todo esto llegó a deteriorar mi sistema psicomotriz, afectando, entre otras funciones, el habla, como ustedes lo están notando, la deglución también y otras funciones motoras de mi organismo. En el mes de abril se me sometió a una medida cautelar totalmente arbitraria. Se me imputó y se me acusó sin pruebas, en la que en las partes contrarias, no solo la Fiscalía, sino los poderes del Estado, como Ministerio de Salud, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Transparencia, entre otros, de forma desproporcionada y desigual, pidieron mi detención preventiva, siendo que la ley me respalda de muchas maneras, la Constitución también. Soy una persona de 67 años que ha entregado su vida por la salud de este país. No existe justicia en la dictadura, no existe transparencia, no existe independencia ni imparcialidad. En un sistema manipulado al servicio de la dictadura que tan solo cambió de rostro, pero no de modalidad. Actualmente tengo que denunciar ante ustedes. Permanezco con detención domiciliaria, sin derecho al trabajo y privada hasta hace pocos días del derecho a la rehabilitación y tratamiento médico, beneficio que logré gracias a la mediación de organizaciones como la Asamblea de Derechos Humanos y a las demandas insistentes de mi defensa. Muchísimas gracias por permitirme expresar la crítica situación que, como yo, muchos bolivianos nos encontramos bajo persecución y hostigamiento. Es un gusto haber estado compartiendo con ustedes y espero sea considerada esta mi participación con todos los antecedentes expuestos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Eidy Roca de Sangueza, de quien hay que decir, además ha trabajado en todos los niveles de gestión de salud en Bolivia, incluso fue
ministra de Salud en la gestión de 2020. Y hemos escuchado realmente un testimonio muy, muy profundo, muy fuerte e indignante para quienes sabemos que la democracia no puede ser detenciones, no puede ser hostigamiento, no puede ser privación de la libertad. Muchísimas gracias a la doctora María Eidy Roca. Vamos a darle ahora la palabra a Milena Soto. Milena Soto es líder femenina de la resistencia juvenil de Cochala, demandada por la dictadura Arce Catacora con delitos falsificados. Tiene la palabra Milena Soto por 5 minutos. Muchísimas gracias por este espacio y pido disculpas por Fabio Bascopé, ya que él está ahorita atravesando un problema con policías justamente. Esto es lo que queremos denunciar. No nos dejan en paz ni un solo día. A mi persona han intentado secuestrarla la noche del día lunes. Me han agredido físicamente. Tengo golpes y moretones. Tengo 5 días de impedimento. Intentaron meterme a la fuerza a una movilidad, un NOA color plomo. Creo y estoy más que segura que han sido agentes de paramilitares que tiene el Movimiento al Socialismo. Si les voy a mostrar, tengo en esta parte todo el cuerpo lleno de moretones y es una pena porque no se respeta ni a la mujer, sea de pollera o no. Creo que nosotros como mujeres nos tienen que tener respeto. No contentos con esto, se me ha realizado un proceso ilegítimo en la ciudad de Sucre por el que hoy Tonchi Bascopé y Jazz están detenidos. Son procesos armados, se nos acusa de haber realizado actos vandálicos en la ciudad de Sucre. En el mismo proceso me encuentro yo, pero la diferencia es que yo no he estado en la ciudad de Sucre en tiempo y espacio, no corresponde que yo esté presente dentro de ese proceso, ya que yo trabajaba en la unidad de migración en Cochabamba, pero se ha vulnerado todos mis derechos, hay una persecución política increíble, han borrado del sistema, esto quiero denunciar, el gobierno, el Ministerio de Gobierno ha borrado del sistema mi tiqueo de ingreso y de salida de una oficina. Están cometiendo delitos de Estado, están vulnerando todos mis derechos y están creando pruebas. El día de hoy he sido citada nuevamente con una orden de testigo en un proceso armado a Yacir Molina. En este proceso somos más de 100 personas de la Resistencia Juvenil Cochala, más allá de que hay más de 160 personas citadas en la ciudad de Cochabamba para testificar en contra de la Resistencia Juvenil Cochala. ¿Qué quiere este gobierno? ¿Quiere vernos tras las rejas o quiere vernos bajo la tierra? Eso es lo que quiere. Por eso es que torturaron de la forma más horrenda a Tonchi. Yo soy testigo de que Tonchi fue operado en 2019 de una hernia, cuando estábamos en los movimientos. ¿Cómo es posible que de 2019 a 2021 se le active nuevamente la hernia y que digan que a causa de eso es su malestar y su internación? Es una falacia. Ellos lo han golpeado hasta el punto de querer matarlo. Las personas que se lo han llevado a Tonchi no han sido personas de la policía, han sido los grupos paramilitares que tiene este gobierno, el gobierno de Lucho Arce, la gente del Ministerio de Gobierno, son gente contratada que no responde a la policía, que no responde a nuestros hermanos policías. Estas personas se están atacando de forma directa a toda la resistencia. Yo ya tengo 3 procesos armados. En Sucre, en este momento, me acabo de comunicar con mi abogado y me indica que el tiempo ya se ha terminado para una medida cautelar. Es decir, que en Sucre me van a llamar a una medida cautelar, me van a imputar ilegalmente porque yo no he estado en la ciudad de Sucre. Yo la verdad ahora quiero denunciar que tengo miedo como madre, porque yo tengo un hijo de 14 años, tengo hermanas mujeres. Aquí en Cochabamba somos pura mujeres, mi familia Soto López somos pura mujeres. Tengo miedo de ellas, la persecución es increíble. A mí me siguen a donde voy. Claro ejemplo, el día lunes me han seguido y han intentado llevarme a la fuerza. ¿Para qué? ¿Con qué fin? No lo sé. Me imagino que con acabar con mi vida, que es lo que este gobierno quiere.
nosotros no tenemos justicia. Nosotros como jóvenes, como personas que hemos gritado por el fraude que ha existido en este país y que está a la vista de todos los países, pero no hay justicia para la gente cochabambina, no hay justicia para los bolivianos. Nosotros, si hemos salido en 2019, ha sido precisamente para defender esta ciudad, porque en 2007 mataron a un joven, a Cristian Urresti, a palos y a machetazos les rompieron el cráneo. Este es el gobierno del movimiento. Bien, parece que tiene dificultades técnicas. Adelante, por favor, tiene usted un minuto para terminar. Gracias. Tenemos un muerto en Guayculi y tenemos mucha gente herida. De la resistencia tenemos más de 100 motos quemadas y robadas por la gente que venía, por las hordas masistas que venían. Entonces yo quiero que el mundo entero sepa que en Bolivia estamos viviendo en una dictadura a manos del gobierno de Lucho Arce, con su ministro de gobierno del Castillo y su viceministro, que un día fue defensor del pueblo, hoy es verdugo de la ciudad de Cochabamba y es verdugo de la resistencia cochala a nivel Cochabamba. Muchísimas gracias por su testimonio, Milena Soto. Realmente lo que se está viviendo en Bolivia, como pueden ustedes escuchar y ver, es realmente inconcebible dentro de un sistema democrático. Vamos a darle la palabra ahora a Juan Carlos Guedes. Él es acusado por un caso de terrorismo armado por la dictadura en el año 2009, preso injustamente por 10 años y 8 meses, sin sentencia. Es autor de 2 importantes libros sobre política. Adelante, Juan Carlos Guedes. Buenas noches a todos los panelistas. Un saludo desde aquí de Santa Cruz, de la Feria Internacional del Libro. Yo quiero empezar mi alocución casando el terrorismo 1 con el terrorismo 2 y con el terrorismo 3 que está empezando. Los 2 libros que estoy exponiendo ahora cuentan toda la historia del Hotel Las Américas, pero lamentablemente no me gusta mirar para atrás, quiero ir para adelante. Yo fui una de las personas más torturadas en el gobierno de Evo Morales en el caso terrorismo 1 y terrorismo 2. Lamentablemente, como sigue ahora, nuestra querida Bolivia se está yendo al precipicio. Nunca va a salir mientras la política esté por encima de la ley. Mi país lamentablemente va a seguir así. Por eso es que necesitamos todo el apoyo de ustedes, de todas las instancias internacionales, de todas las instituciones democráticas. Aquí, el presidente como el vicepresidente Choquehuanca siempre hablan de democracia. Dicen que el cóndor no puede volar sin un ala, pero es solamente una poesía. Democracia para mí es una bala, digamos, que mata buenos y malos. Demócrata es el coronavirus. El presidente de aquí para mí es un demócrata. Ahora están persiguiendo, encarcelando, torturando, empezando por los más débiles. Lamentablemente hay mucho divisionismo en mi país. Cuánto yo no quisiera de que todas esas plataformas que dicen ser de oposición, entre comillas, hagan un solo bloque para frenar lo que está pasando ahora. Si hacemos una reintroducción retrospectiva al caso terrorismo 1 y terrorismo 2, verá que este terrorismo 3 que ya empieza a correr es lo mismo. Se crean situaciones, miente que algo quedará. Y ahí vamos. Vamos de un lado para otro sin saber qué hacer, porque no tenemos unidad en nuestro país. Cada cual aquí tira para su lado. A mí, 11 años presos me dejaron sin nada. Me quitaron todo. Incluso Evo Morales se pavoneó con Ormachea en la propiedad que tenía aquí en San Julián, donde le dan 72 horas a mi esposa para que desaloje todo. 72 horas y la dejaron sin nada. Me quitaron mi trabajo de 20 años y me encarcelaron 11 años paseándome como un turista entre la cárcel de San Pedro, Chonchocoro, El Abra, Moro Blanco y después en Palmasola. Francamente, yo le desearía que este caso de terrorismo mío no hubiera acabado todavía, porque esos 14 años que nosotros tuvimos presos, los exiliados, los que pagamos con cárcel, no somos culpables. Los culpables todavía están por ahí andando.
de la mano del gobierno. Pero Dios es justo, algún día nos hará justicia. Ahora estoy aquí otra vez en el activismo, queriendo defender lo que ahora está de pan caliente aquí en mi país, que es el tema de avasallamiento, el abuso y la persecución. Ahora estoy en la Comisión de Defensa de la Tierra y voy a seguir ahí defendiendo en lo que yo creo. Porque lo que me le vuelvo a recalcar, me solidarizo mucho con Tonchi, porque con él han hecho una demostración de fuerza, igual que hicieron conmigo el 28 de abril de 2009. Al hacer una demostración de fuerza, están metiendo miedo. Pero yo les digo a todos ustedes que me están escuchando, que el miedo es el arma invisible que utiliza el poder para que uno no se rebele. Tengo miedo, es verdad, digamos, pero no lo alimento. Por eso es que fui a la cárcel, de pecho fui a la cárcel. Entré y salí sin que me pudieran sentenciar. Ando por la calle de mi pueblo orgulloso de que no pudieron conmigo, no pudieron doblarme, pese a que es público que el ministro Romero me ofrecía casa, devolverme mis cosas, me ofrecía plata, a donde el doctor Gary Prado lo hizo público por Unitel, incluso me dieron documentos para firmar para que me vaya al abreviado. Pero yo no puedo vender lo que yo soy, mi conciencia, nunca lo voy a hacer. Y si voy a morir en esta lucha que otra vez se viene, ténganlo por seguro que lo voy a seguir. Y me solidarizo con todas esas personas que han estado hablando, ¿no? Yo la sigo de cerca por las redes, en televisión, pero francamente necesitamos unirnos. Como decía Linera en una de sus conferencias, en Bolivia hay dos visiones. Nosotros somos de esa otra visión, que no queremos un gobierno totalitario, abusivo y torturador como es el gobierno del MAS. Y le quiero recalcar algo, digamos. Aprendamos de los 14 años que hemos vivido con Evo Morales. Evo Morales sigue gobernando. El libreto de la guía política de Orinoca en el tema de tierra, en el tema de clase media y política sigue lo mismo. Por favor, quiero que entiendan que estamos por el mismo camino. Yo sé que pronto otra vez van a haber encarcelados, van a haber personas que mientras esté este gobierno no van a salir libres. Se lo puedo asegurar. Entonces vamos a darle la palabra a Guadalupe Cárdenas si está lista para intervenir. Guadalupe Cárdenas es embajadora de los derechos humanos en Bolivia, es líder y defensora de policías maltratados y procesados. Adelante, señora Guadalupe, por favor. Muy buenas noches al foro de anfitriones y expositores, agradecidas por el espacio para mi Bolivia. Soy Guadalupe Cárdenas, representante de las esposas de policía y la familia policial. También soy la primera presa política con 19 juicios y tengo arraigo. Lamentablemente fui enviado por 2 años a la cárcel del 2019, donde no había ninguna prueba, ningún delito contra mi persona, pero es así como trabaja el exgobierno de Evo Morales. Quiero denunciar que actualmente estamos viviendo una persecución tremenda, toda la familia policial. Quiero recordar un poco que el 2019, lamentablemente, el exgobierno de Evo Morales hizo un megafraude. Salieron a las calles millones y millones de bolivianos para reclamar su voto, donde los policías tenían que remeter a esa gente, al pueblo boliviano, versus pueblo, versus policía boliviana y las milicias armadas. Lo que quiero hacer conocer a todo el mundo lo que estaba pasando en el 2019. Nuestra policía boliviana, al ver que el pueblo boliviano estaba siendo masacrada por órdenes de Evo Morales y las milicias armadas, se unió a su pueblo boliviano. Ese fue el gran error. Voy a un poco ir. Los primeros días de octubre del 2019, la policía boliviana ha sido desarmada. Cuando veía a Evo Morales que ya la policía estaba con intenciones de ir a favor de su pueblo, por todas las masacres, había muertos, había personas que habían sido baleadas. Ahí es un 8 de noviembre, la policía en Cochabamba se da la vuelta a favor de su pueblo, se repliega sus unidades, y a las 6:30 de la tarde en La Paz lo mismo pasa, en el DP1 y UCTOP La Paz. El 9 de noviembre, Evo Morales nos manda a decir
que nos va a aumentar el 100%, la jubilación al 100%, la aprobación de la ley 101. Lamentablemente, para él, nosotros le dijimos no, que la policía boliviana era para resguardar la integridad de un pueblo boliviano. Y el 10 de noviembre, el dictador Evo Morales renuncia a su cargo, pero juró hacer desaparecer a la policía boliviana. Pasaron los días, las hordas masistas rebasaron a la policía boliviana porque estas hordas masistas estaban totalmente armadas de dinamitas, de revólver calibre 22, granadas y muchos otros para poder masacrar al pueblo boliviano. Lo que le quiero hacer conocer al pueblo y a todo el mundo lo que estaba viviendo la familia policial. En esos momentos no teníamos con qué defender a nuestro pueblo. Se había acabado los gases, el equipo antidisturbio. Quemaron en la ciudad del Hato todas las unidades policiales, quemaron las EPIs, asesinaron al coronel Antelo, asesinaron y masacraron al sargento Halcón y a muchos policías. Robaron las armas de los policías, todo lo que tenía dentro de las unidades, no solamente en la ciudad del Alto, también en La Paz y en Cochabamba. La situación de la policía era cada día más grave porque no había con qué defender al pueblo. El pueblo salía a pedir auxilio. Evo Morales había ordenado a sus milicias que estaban totalmente armadas y quiero denunciar este tema que venezolanos y cubanos habían entrenado a estas milicias. Salían a las calles totalmente armadas. Recordar todo eso para mí es mucho sufrimiento, porque yo he estado ahí, he participado ahí, yo he estado en las puertas de mis policías, porque soy como una madre para ellos. Lamentablemente, se perdió vidas, donde había en Guayllani y Sencata, murieron personas civiles, pero no por manos de policías, sino por las mismas órdenes de Evo Morales masacrar a su propia gente. Lamentablemente hemos vivido muchas cosas dentro del 2019 de noviembre. Quiero hacer conocer esta denuncia que a pesar de todo eso que las Fuerzas Armadas, después de que la policía boliviana ha sido rebasada, imagínense, la policía boliviana ha sido rebasada por las hordas masistas, las Fuerzas Armadas apoya a su pueblo, apoya a la policía y ahí un poco calmamos la situación dentro de Bolivia. Tomó el poder la señora Yanine Áñez. Poco nos duró la alegría. El 2021, estos primeros meses de 2021, hoy los policías están siendo procesados. ¿Por qué? Delitos de asesinato, de instigación pública, de terrorismo. Están siendo perseguidos. Militares que están siendo mandados a la cárcel. Quien gobierna en este momento Bolivia es Evo Morales y no así el señor Arce. Nos llaman golpistas, motines, cuando en realidad los policías solamente han cumplido con su deber. Siento decir mucho lo que está pasando en Bolivia, las persecuciones no cesan, los amedrentamientos, tanto a mi persona por defenderlos. Me dicen que soy un dolor de cabeza para este gobierno y voy a seguir luchando hasta lo último. No pararé de defender a mi país como corresponde. No vamos a declinar la lucha que tenemos porque estamos en lo correcto. La policía boliviana ha nacido para defender y resguardar al pueblo boliviano, como lo dice la Constitución Política del Estado. Pido a esta institución que escuche nuestro clamor. No solamente son civiles los que están en el riesgo en estos momentos, también el pueblo boliviano, también los policías, los militares. Quiero decirle a todos ustedes que necesitamos el apoyo, que sean escuchados. Nos están persiguiendo, están secuestrando, no solamente a civiles, también a policías y militares. Los están metiendo y fabricando delitos contra ellos. Imagínense, por asesinato, cuando nosotros, la policía boliviana, ha salvado la integridad de un pueblo boliviano. Tiene usted un minuto para terminar su intervención. Somos una familia policial que vamos a defender a nuestro pueblo. No le tenemos en absoluto miedo a este gobierno y vamos a defender a nuestro país como corresponde, porque para eso hemos sido creados. El mal triunfa cuando los buenos no hacen nada para defender contra una dictadura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Guadalupe Cárdenas, que es embajadora de los derechos humanos en Bolivia, líder y defensora de policías maltratados y procesados
por la dictadura, fue la primera presa política detenida en la cárcel de Obrajes de La Paz en marzo de 2016 y fue sentenciada a 2 años de cárcel preventiva. Muy fuerte y realmente indigna escuchar testimonios como los que venimos escuchando hasta el momento. Vamos a darle ahora la palabra a Jorge Balda. Él es abogado perseguido también, activista de derechos humanos. Señor Jorge Balda, tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos. Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por la posibilidad de compartir una experiencia de vida, una historia que por más que se le quiera restar el melodrama, no deja de ser impactante, sobre todo por la situación global que atravesamos todos los bolivianos. Desde el año 2008, cuando ya se encontraba al mando el señor Evo Morales, denunciamos uno de los principales montajes y más aterradores procesos armados en el que fallecieron 13 personas en el departamento de Pando, inculpando al gobernador, prefecto en aquel entonces, Leopoldo Fernández. Defendimos al empresario Humberto Roca, dueño de la aerolínea más grande que tuvo Bolivia, Aerosur, puesto que fue extorsionado para ceder sus aeronaves a favor de la empresa estatal y por rehusarse a ello tuvo que trasladarse forzado al exilio a los Estados Unidos. Asesoramos también a los directores y representantes de la empresa hindú Jindal, que fueron también extorsionados y presionados para llegar a un convenio con el Estado. Es decir, durante todo ese periodo asesoramos a quienes se ponían enfrente de un gobierno autoritario, arbitrario y absolutamente abusivo, comportándose al margen de la legalidad. Llegamos a denunciar el año 2013 al jefe de inteligencia policial que en Estados Unidos fue a extorsionar precisamente a uno de los empresarios, revelando información altamente confidencial del Estado. La presentamos públicamente, fue condenado el oficial de policía en los Estados Unidos y gracias a una invitación que realizó precisamente esta loable y prestigiosa institución, que en 2014 presentamos una denuncia pública ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington respecto a las múltiples violaciones de los derechos humanos, a la persecución y al arbitrario manejo discrecional de los poderes del Estado que se centraban en solamente un grupo de personas alrededor del señor Evo Morales. Esta denuncia nos costó que el año 2015 se montara un proceso en mi contra como abogado defensor de un ciudadano peruano, en la que luego de ser aprendido a más de 500 kilómetros de donde el ciudadano se había dado a la fuga, acusándome de la complicidad de su fuga, fuimos torturados junto con la madre de mi hija, junto con mi cuñado, obligándonos a permanecer a 8 grados bajo cero durante 2 noches en Patacamaya, una localidad cercana a la ciudad de Oruro, en pleno invierno, con la finalidad de que revelemos información que lógicamente no la teníamos. Estuve detenido por 2 meses en la cárcel de San Pedro de la Paz y estuve con detención domiciliaria durante 5 años, hasta el año 2020. El año 2019, cuando la dictadura se ve interrumpida, lastimosamente, los dictadores, el tirano, el narcoterrorista Evo Morales sale del gobierno, escapando producto del descubrimiento del fraude, pero su sistema de manejo discrecional de la justicia, del poder, se mantiene. No logramos durante este periodo transitorio del gobierno de la expresidenta constitucional Yanine Áñez, a quien hoy defendemos, junto a otras exautoridades, junto a perseguidos políticos, junto a ciudadanos cívicos y miembros de las resistencias ciudadanas pacíficas que confrontaron las hordas de violencia enviadas por el señor Evo Morales. Hoy no solamente se sufre
el ánimo de una venganza ruin, absolutamente totalitaria, parte de un manejo que el señor Luis Arce Catacora le ha permitido a Evo Morales continuar no solamente al mando de la justicia, sino también al mando del poder. El año 2020, cuando se celebran las elecciones en las que gana Luis Arce Catacora, producto de también un fraude electoral que lo hemos denunciado y vamos a continuar haciéndolo, 5 días después de su posesionamiento, que fue incorporado al gobierno el 8 de noviembre, el 13 de noviembre, una patrulla rodea mi movilidad acusándome de conducción peligrosa de vehículo, trasladándome a una celda en la ciudad de Santa Cruz, para que al día siguiente llegaran policías de la ciudad de La Paz, acusándome y con un mandamiento de aprehensión por legitimación de ganancias ilícitas. Un hecho rechazado el 2017, cuando estaba perseguido por el primer proceso, y reabierto deliberadamente para buscar mi detención preventiva. Gracias a Dios y al apoyo de toda la ciudadanía, miembros de la Iglesia, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos e instituciones que emitieron su firme voz de que no podían permitir ni tolerar una persecución política al igual que la de Evo Morales, fui liberado 48 horas más tarde. Sin embargo, este tipo de montajes procesales se dio y a espaldas mía, como ocurre en la mayoría de los casos, se libran casos, avanzan, se investiga sin que una persona los conozca, hasta que finalmente se libra un mandamiento de aprehensión. Hasta la pasada semana, mi persona, sí, con esto termino. Un minuto para culminar. Gracias. Hasta la pasada semana mi persona tenía un mandamiento de aprehensión librado en la ciudad de La Paz, a donde fuimos, nos presentamos, logramos a través de acciones constitucionales de libertad dejar sin efecto dicho mandamiento, pero no es de extrañarse que el sistema dictatorial que concentra los poderes en un grupo de personas que ha fraudulentamente obtenido el poder, no de forma legal, sino de manera absolutamente amañada. Quienes actualmente tienen incomunicado a los medios de comunicación, logran prorrogarse en el mandato, logran devolverle el poder que en este momento, y estamos a pocos días, Dios no lo permita, de que el señor Evo Morales, a título de que no existió fraude, la mentira más grande del señor Lanchipa, y a título de que fue un golpe de Estado, como parte de los resultados del GIEI, vaya a retomar el poder por la fuerza. Vamos a seguir de forma absolutamente inclaudicable denunciando estos hechos, pero lo que no podemos permitir es renunciar a una batalla legítima que todos los bolivianos merecemos, tener una mejor justicia, tener un mejor país. Muchas gracias. Señor Balda, muchísimas gracias por su testimonio, por su importante testimonio. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a Eva Sara Landau. Ella es presidente de Global Human Rights League, activista y consultora de derechos humanos, especialista en antitráfico humano, exiliada política de la dictadura de Evo Morales. Adelante, la señora Eva Sara Landau, por 5 minutos. Pues buenas noches, queridos compatriotas y expositores de todo Bolivia. Primero doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y doy gracias porque desde hace 15 años, desde que asume la presidencia del dictador Evo Morales y ahora heredada por Luis Arce Catacora, ser opositor es un peligro de persecución y también puede llevarte pues, a las pérdidas irreparables, ¿no? Para las familias. Buenas noches, doctor Carlos Sánchez Berzaín, y a través de usted extiendo mis saludos a todos los directores del Inter-American Institute for Democracy, en especial al presidente, don Tomás Regalado, agradeciéndole nuevamente por esta invitación. Hoy, una vez más, como Global Human Rights League, rápidamente voy a exponer estadísticas, números que manejamos desde la organización, para hacer los reportes necesarios ante organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos, quien amablemente el doctor secretario general Luis Almagro recibe y que estoy segura no archiva, sino que pone sus mejores oficios y personas para trabajar sobre ello. Cuando me refiero a estadísticas y números, porque lamentablemente es como se maneja, quiero decirles que para nuestra organización no somos tomados de esa manera. Todos nosotros, los que fuimos y ahora otros son perseguidos, los que han estado y están encarcelados,
Los que han sufrido las infamias de la dictadura castrochavista en Bolivia somos seres humanos, con derechos, con dignidad, y quienes merecemos todo el respeto de los demás. De la misma manera, honramos la memoria de cada víctima fatal que ha ocasionado la dictadura, nuestra solidaridad con las familias y sus seres queridos. Hace un par de meses aproximadamente enviamos una lista a una organización que opera desde Europa por los derechos humanos, y cuando teníamos apenas 15 presos políticos, apenas se dice, ¿no? Es bastante irrisorio eso. Nos mandaron una respuesta que fue como no sé, como un balde de agua fría para nosotros. Textualmente nos dijeron, solo son 15, para denunciar necesitamos más víctimas. Nuestra respuesta no se dejó esperar e inmediatamente dijimos, solo son 15 y no puede haber uno más. Desde ese día hasta ahora, con mucha preocupación, tengo que decirles que la lista se ha duplicado. Para que todos los que todavía piensan que en Bolivia se vive bajo una pobre o agonizante democracia y pueden entender lo que hoy hay en mi país, lo que hay es una dictadura y la democracia está muerta. Les expongo. Los datos de peticiones de asilo para bolivianos, según el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas desde el 2003, cuando se rompe el orden constitucional de Bolivia, hasta el 2020, nos muestran que se han tomado decisiones sobre 7.691 aplicaciones de compatriotas en diferentes países de Europa, en América, Asia o Pacífico. Son un total de 27 países donde los bolivianos han tocado puertas buscando proteger sus vidas y libertad. Global Human Rights League ha preparado un informe que titula Mi gobierno será y va a ser un gobierno sin muertos. Tomando las palabras textuales de Evo Morales Ayma al día de su posición como presidente el 22 de enero del 2006. Nuestro informe expone una lista que no es precisamente la lista de Schindler, un alemán que pudo salvar muchas vidas que estaban destinadas a perecer en manos de los nazis. Esta lista es más bien de bolivianos que han muerto en las manos masistas afines al partido que lidera Evo Morales Ayma desde los años 90. Desde octubre del 2000 al octubre del 2003, los masistas han matado 71 personas. Octubre de 2006, 16 personas. En el 2007, 7 personas. 2008, 19 personas. 2009, 3 personas. 2010, 12 personas. 2012, 3 personas. 2013, 5 personas. 2014, 2 personas. 2016, 11 personas. 2018, 2 personas. 2019, 56 personas. 2020, más de 40 personas. Una de ellas, hermana de Evo Morales, por falta de oxígeno, después de que él pidiera bloquear las carreteras. Hay un informe especial que solo en La Paz desde el 2012 han muerto 25 personas que pertenecían a una misma plataforma. Obviamente, pido disculpa, porque sé que hay muchos más que estas casi 270 personas asesinadas. Estamos trabajando para complementar a perfección esta lista y ninguna víctima de la dictadura de Evo Morales y Arce Catacora quede olvidada. Como siempre, la dictadura busca echar la culpa a alguien más, no se hace responsable de nada, e irónicamente desde la distancia, cuando huye el dictador Evo Morales, dice, lo que más me duele son los muertos. Desde lo expuesto, imaginen la cantidad de persecuciones y represión que hay ahora, cuando han vuelto a la fuerza. Encarcelamientos políticos, uso de la fuerza bruta, tortura, pruebas falsificadas, secuestros, abuso de poder. Las personas que hoy exponen son apenas una mínima muestra de lo que significa la violación de los derechos humanos en Bolivia. Para terminar, quiero denunciar a través de este foro, Dictadura de Bolivia, Testimonios de Perseguidos, Presos y Exiliados, que desde el posicionamiento de Luis Arce Catacora como presidente, estas violaciones no han parado. Los muertos suman, las peticiones de asilo lo mismo, las persecuciones judiciales de esta dictadura tienen más de 200 víctimas, y sus presos políticos son 35 de manera parcial, entre ellos 33 hombres y 2 mujeres, sin sentencia, sin juicio y o con pruebas falsificadas. Gracias. Muchísimas gracias a Eva Sara Landau por esa exposición tan apasionada sobre los casos que ocurren en Bolivia. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al director del Inter-American Institute for Democracy, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es abogado, politólogo, escritor, catedrático, ha sido ministro también de Estado en Bolivia y va a dar las palabras finales para el cierre de este evento. Gracias, Ana.
Gracias, Alan. Agradecer al presidente, agradecer a los miembros del directorio, al doctor Israel, aquí presentes, y agradecer sobre todo a los participantes del foro Bolivia es dictadura, testimonio de perseguidos, presos, exiliados políticos. ¿Por qué testimonio? Porque el testimonio es prueba. Y lo que acabamos de escuchar de boca de mujeres y hombres bolivianos, de boca del exministro y sociólogo Hugo Carvajal Donoso, de boca de la exgobernadora perseguida, apresada reiteradamente por la dictadura, doña Sabina Cuéllar, de palabras de la doctora María Eidy Roca, una distinguida médico salubrista boliviana, presa política, domiciliada, perseguida y sometida a vejaciones pese a su delicado estado de salud. De palabras de la ciudadana cochabambina Malena Soto, una joven apaleada, perseguida, torturada y actualmente buscada por los grupos paramilitares de la dictadura de Bolivia. El testimonio de Juan Carlos Guedes, preso por 11 años, sin sentencia, que le han robado todo su patrimonio y que lo han llevado a diferentes cárceles con la falacia, con la mentira montada por la dictadura del caso terrorismo para encubrir los crímenes del dictador. De doña Guadalupe Cárdenas, con 19 juicios, que ha sido presa política y que defiende a los policías que ahora son presos políticos y que están siendo perseguidos. Del doctor Jorge Balda, distinguido jurista boliviano, abogado, que defiende la libertad en Bolivia y que por eso ha sido torturado y ha sido sometido a prisión política y que sigue siendo perseguido. Y de doña Eva Sara Landó, una exiliada política que ha convertido la desdicha del exilio en la fuerza de la denuncia, creando una organización de derechos humanos para defender a los bolivianos y a los latinoamericanos frente a las dictaduras. Todo esto es prueba. Y todo esto prueba una sola cosa: Bolivia es una dictadura. Y este foro y las voces de los bolivianos que ustedes acaban de escuchar y muchas otras más que no han sido expuestas esta noche, pero que existen por miles, le están pidiendo a las Américas y al mundo, a las democracias de la región, a los líderes democráticos, que tengan el valor de señalar al régimen boliviano como una dictadura que además es una plataforma y un narcoestado del sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que bajo la jefatura de Cuba controla Venezuela, Nicaragua y que tiene el apoyo de los gobiernos de Fernández Kirchner y de López Obrador en países todavía democráticos como son la Argentina y México. Le estamos pidiendo los bolivianos a los líderes democráticos de las Américas y el mundo que por su propio interés, porque lo que está pasando en Bolivia hace más de 15 años le ha empezado a pasar a Colombia, le ha empezado a pasar a Chile, le ha empezado a pasar hoy día al Perú, amenaza al Brasil, amenaza al Uruguay, está penetrando Paraguay con la guerrilla activa que ha montado el castrochavismo ahí. Se acaba de liberar Ecuador, pero está a la sombra de impedir que el Ecuador sea un éxito de liberación democrática y amenaza a toda la región, incluido a los Estados Unidos. En ese escenario no podemos hacer oídos sordos y cerrar los ojos a la realidad de un pueblo boliviano que tiene hoy día el sometimiento mediante la violencia, mediante el miedo y mediante la imposición del terror, igual que lo que está pasando en Cuba, igual que lo que sucede en Venezuela, de la misma manera que actúa el dictador de Nicaragua encarcelando a todos los opositores candidatos para ganar una elección el próximo noviembre. Eso mismo está pasando en Bolivia. Porque en Bolivia se ha instaurado un régimen que por la fuerza y la violencia concentra todo el poder en un grupo, en una organización que reprime los derechos humanos
y las libertades individuales. Y esa es la definición de dictadura. Porque en Bolivia, desde el otro lado, desde el concepto de democracia, no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia proclamados y exigidos mandatoriamente como ley internacional y como ley de cada uno de los países de las Américas por el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana. En Bolivia no hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales. Y no se trata del número, se trata de que cuando hay presos políticos, cuando hay perseguidos políticos, cuando hay tortura, cuando hay paramilitares, cuando hay grupos irregulares que incluso están violentando a los personeros y miembros de las instituciones democráticas consagradas para dar seguridad, como son la policía y las Fuerzas Armadas, y los están torturando, apaleando y mandando a la cárcel, eso no es respeto a las libertades individuales ni a los derechos humanos. En Bolivia no hay Estado de Derecho porque se han empezado a crear desde hace años leyes infames que en su texto y contenido, como la propia constitución del denominado Estado plurinacional, violan los derechos humanos, estableciendo retroactividad de la ley, que está prohibida, es un derecho humano la retroactividad de la ley, estableciendo sanciones y penas para delitos que a su capricho impone el Estado y permitiendo la falsificación de hechos a través de narrativas, de las cuales la más notable en este momento es el tratar de convertir en golpe de Estado la denuncia, los crímenes, los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, convocatoria a la confrontación, asesinatos, muertes y fraude electoral que cometió Evo Morales y sus cómplices el año 2019. Se trata de presentar todo ese conjunto de delitos como un golpe de Estado y se repite la acción que se practica desde el año 2003, que se repite el año 2008 y el año 2009, de que los criminales, bajo el liderazgo de Evo Morales y bajo la agenda castrochavista, acusan de sus propios delitos a las víctimas y las llevan a la cárcel y las llevan a procesos y las llevan al exilio y las llevan a un estado de miedo y desesperación con el que vacunan al resto de la sociedad boliviana para que no reaccione y para que se someta. En Bolivia no hay separación e independencia de poderes porque los fiscales y los jueces de Bolivia dan vergüenza, vergüenza ajena. Sería mejor que se dediquen a otra cosa en vez de ser ejecutores infames de la violación de los derechos humanos de sus compatriotas. No se estudia derecho para violar la ley. No se estudia derecho para violar los derechos humanos. No se estudia derecho para, como el fiscal infame de ayer, decir que en Bolivia no hubo fraude electoral en 2019 en base a la falsificación de la prueba. En Bolivia no hay libre organización política y en todo ese contexto no puede haber elecciones libres. En Bolivia no hay democracia, porque quiero insistir en esto. Cuando hay un preso político, cuando hay un exiliado político, cuando hay un perseguido político, se acabó la democracia. Y cuando en ese escenario, estableciendo un sistema de miedo y de terror, se divide la oposición y la oposición se convierte primero en funcional, o sea, dependiente de la dictadura, y hace oídos ciegos, oídos sordos y ojos ciegos a toda esta realidad. ¿Acaso no sabe de esto la oposición? ¿Dónde están los senadores y diputados de oposición? ¿Dónde están los líderes de oposición? Carlos Mesa, el señor Camacho, el señor Doria Medina, el señor... los alcaldes, los gobernadores, la gente que se arroga a la oposición nacional o regional en Bolivia, que no sabe que en Bolivia hay presos y perseguidos políticos. ¿Sabes dónde están? Están en el escenario que ha pasado de la oposición funcional al hecho de ser rehenes, porque todos ellos tienen un juicio encima, porque todos ellos tienen la amenaza y el miedo y no quieren convertirse en Sabinas Cuellar, no quieren convertirse en Fabios Vascopés o en Cristian Vascopés, no quieren ser Marías Heidis Rocas, no quieren pasar por lo que ha pasado Juan Carlos Guedes, ni Guadalupe Cárdenas, ni Jorge Balda, y prefieren seguir siendo funcionales y rehenes de un régimen al que aguantan con la mentira de democracia cuando en verdad es una dictadura en pleno ejercicio. Y por eso, cuando los bolivianos recuperemos la democracia,
La dictadura tendrá que caer con la oposición funcional y con los rehenes que están cometiendo alta traición. Termino este resumen, porque no he hecho otra cosa que resumir lo que aquí se ha dicho, poniendo de mi parte un solo aporte, que es que las dictaduras se están cayendo. Miren lo que pasa en Cuba, miren lo que pasa en Venezuela, miren lo que pasa en Nicaragua. Y para que la dictadura de Bolivia caiga y ayudemos desde el ámbito internacional al gran esfuerzo de los luchadores por la libertad y la democracia de nuestro país, hay que hacer solo dos cosas. Primero, llamar las cosas por su nombre. Hay que decirle a la dictadura, dictadura. La oposición de Bolivia, si quiere empezar un proceso de reivindicación frente a su pueblo, tiene que decir que el régimen del títere Arce Catacora es la dictadura de Evo Morales en un país intervenido por el castrochavismo, que nos han robado la república, que han terminado con nuestra constitución, que se llevan preso al que quieren. En la última semana se han llevado casi una decena de militares y policías a la cárcel, con falsedades, con delitos falsificados y con procesos en los cuales se viola el debido proceso legal, la presunción de inocencia, el juez imparcial, todas las garantías constitucionales y los derechos humanos, y la oposición callada. Llámenle a la dictadura como lo que es, dictadura. No le digan más democracia en crisis o crisis de justicia. Lo que se vive en Bolivia no es una crisis de justicia, es una dictadura pura y dura en el modelo y en el método castrochavista que rige en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y lo segundo, identifiquemos al adversario. El adversario, el enemigo del pueblo boliviano, es este sistema transnacional respecto al cual Evo Morales, Arce Catacora y todo el grupo que detenta el poder en Bolivia está cometiendo alta traición a la patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director del Instituto Inter-American Institute for Democracy por ese apasionado discurso que nos ha dado, en el cual se resaltan cuestiones elementales sin las cuales la democracia no puede funcionar. No puede haber democracia con presos políticos, no puede haber democracia con exiliados, con refugiados, con la judicialización de la política. En nombre de nuestro presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, el señor periodista Tomás Regalado, quiero dar por clausurado este foro, Dictadura en Bolivia, testimonio de perseguidos, presos y exiliados políticos, agradeciendo a nuestros distinguidos invitados y a toda la audiencia internacional que durante este tiempo hemos tenido y que seguirá viendo este testimonio vivo de lo que ocurre en un país como Bolivia, donde hay una dictadura sin ningún freno y que necesita difundirse esta realidad para poder resolver, para poder revertir la situación y lograr que Bolivia vuelva a ser un país libre, un país democrático, un país